la especie de este árbol, pues pertenece, bueno, pues estos árboles pertenecen a esta categoría, aunque al parecer no es el único integrante el único integrante de del siguiente nivel jerárquico, que es el de género, es decir, no solo Taxodium mucron es, es la única del el tacto. A este, a este nivel del solo hay un taxón a este nivel de dentro del orden Pinales, pues no solamente hay no solamente está incluido la familia Cupressaceae, sino hay otras familias que a su vez están integradas por varios taxones a nivel de género y muchos otros más taxones a nivel de especie, ¿no? Y entonces, digamos, eso es lo que hay que entender entre taxón y categoría. Una es el nivel jerárquico en la clasificación, esa es la categoría, y el nombre específico del taxón al cual pertenece a una categoría específica, digamos, eso es a lo que se refiere el concepto de taxón. No sé si si esto queda claro. Para que ¿Podrías repetirlo de nuevo? Entonces, la categoría va a ser el nivel jerárquico y qué solo se refiere al nivel jerárquico, pero más. digamos, la categoría es solo el nombre del nivel jerárquico, pero dentro de cada uno de esos niveles jerárquicos podemos tener uno o varios taxones y que reconocemos por el nombre específico de cada uno de esos taxones. Es decir, cuando decimos la familia Cupressaceae, familia es la categoría taxonómica y Cupressaceae es el nombre del taxón específico que pertenece a ese nivel jerárquico. ¿Sí se entiende la diferencia entre taxón y categoría? Sí, profe, ahora sí ya me quedó claro, gracias. Bueno, muy bien. Bueno, si no hay, si no hay otra duda, continuamos. Generalmente esta relación jerárquica, pues al interior de cada uno al interior de cada uno de los grupos, a lo largo de toda la estructura jerárquica, la naturalidad o realidad de los grupos, es decir, se va diluyendo, es decir, las categorías inferiores como la de especie o la de género, e incluso las intermedias, son categorías que podemos decir categorías reales o realmente naturales.
y conforme se va escalando sobre la estructura jerárquica, esa realidad, digamos, se va disolviendo, se va diluyendo y se va volviendo entonces una estructura, digamos, un tanto subjetiva o artificial. ¿Por qué sucede esto? Porque, digamos, de manera natural nosotros podemos reconocer a los individuos que pertenecen a una especie, los podemos observar, los podemos describir, los podemos reconocer claramente que son individuos de una especie y podemos de alguna manera más o menos clara definir qué organismos pertenecen a una especie y qué organismos pertenecen a otra especie. Entonces, claramente podemos distinguir esas diferencias con mucha, digamos, con cierta claridad y vemos que son grupos naturales que están ahí en la realidad, que los percibimos, que los observamos, que los tocamos, eh, y a su vez, pues podemos de alguna manera deducir que que un género o que las especies de un género, pues más o menos pertenecen y son individuos que pertenecen a especies muy parecidas, pero que seguimos distinguiendo entre ellas y que esos individuos de ese género, de alguna manera, que pertenecen a ese grupo, pues son de alguna manera fácilmente o más o menos distinguibles de algún otro género, sí, de algún otro género. Pero cuando vamos subiendo jerárquicamente, ya, digamos, ya se vuelve más subjetiva esas diferencias con las cuales nosotros separamos o diferenciamos algunos grupos u otros. Y esto es porque de alguna manera asociamos que las diferencias o las diferencias entre grupos en la escala jerárquica superior, es decir, a nivel ya, por ejemplo, de filos o subfilos, aunque a veces pueden ser muy claras, pero se vuelven un tanto subjetivas porque, digamos, están basadas en rasgos o en caracteres que son caracteres como muy antiguos, ¿no? Y es entonces a veces digamos, poco claro, poco claro, o a veces no nada intuitivo reconocer que de manera natural podemos distinguir entre algunos grupos. Por ejemplo, a veces entre levaduras y hongos, pues se llevó mucho tiempo en distinguir sus diferencias hasta que metabólicamente no se tuvo que demostrar que pues tenían rutas metabólicas muy diferentes y entonces se podrían distinguir unas de otras. Y entonces esto se vuelve, digamos, un tanto difícil o poco o subjetivo distinguir esas diferencias a niveles superiores, ¿no? Pero bueno, es parte de la naturaleza de la estructura taxonómica, ya que los procesos evolutivos y los procesos de diferenciación en categorías superiores son sucesos son sucesos muy antiguos y que han dejado como rastro pues menor cantidad de evidencias que los sucesos de niveles taxonómicos inferiores que son el proceso de diferenciaciones mucho más recientes y que son, digamos, de alguna manera un poco
más fácil de encontrar o de reconocer caracteres o huella de esas diferencias, ¿no? Entonces, bueno, en eso radica un poco, digamos, esta característica que tiene la escala jerárquica en la taxonomía, que, bueno, a veces es importante tenerla en cuenta. ¿Qué? Permítanme. Bueno, entonces, otro de los conceptos que hay que tener en cuenta es el concepto de taxones, que es un grupo de cualquier rango que es considerado suficientemente distinto por uno o más caracteres para poder reconocerlo y distinguirlo de otros, ¿no? Entonces, pues teníamos pues teníamos igual que como con Taxodium mucronatum, tenemos eh, en los distintos grupos, ya sea para plantas y animales, pues los distintos taxones, ¿no? Entonces, aunque solamente hoy día hay una sola especie del género Homo, que es Homo sapiens, se sabe hoy día que pues en el género había varios, estaba integrado por varios taxones que hoy día ya no existen porque se extinguieron, ¿no? Digamos, todas las especies hermanas del género Sapiens, como el Homo habilis, el Homo neanderthalis, todos estos que en alguna vez hemos escuchado o incluso hemos visto documentales cuando tratan de la evolución humana, pues estaban presentes o estuvieron presentes estos taxones, y entonces el género Homo era un taxón integrado a su vez por varios taxones o varias especies, ¿no? Y así sucesivamente el grupo homínide, pues estaba integrada, la familia homínide estaba integrada no solamente por el género, o está integrado no solamente por el género Homo, sino por otros varios homínidos como gorilas, chimpancés, y todos pertenecen a esta familia, ¿no? Y entonces, bueno, pues tenemos un taxón que está integrado por varios taxones a nivel de género, es decir, está integrado por homínide, es un taxón integrado por varios taxones, entre ellos el del género Homo, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, pues son conceptos que es importante como tenerlos en cuenta o estarlos reconociendo ya cuando estamos inmersos en el lenguaje de sistemático y sobre todo en el lenguaje taxonómico para poder tener con claridad una referencia de lo que a lo que nos estamos refiriendo, ¿no? Y entonces, bueno, así como hay clasificaciones naturales y artificiales, pues también está el problema con los taxones. Hay taxones naturales que son, pues, entidades que decimos que son entidades reales, es decir, entidades que reconocemos, al menos por lo que sabemos o por lo que se ha estudiado de sus relaciones, de las relaciones de distintos, basados en distintos caracteres, que son producto natural de la evolución y que de alguna manera, pues todos los caracteres con los que hemos estado utilizando para integrar esos taxones, pues son suficientes para poder reconocerlos, ¿no? Y entonces podemos tener taxones monotéticos, que son básicamente divisiones claras, reales,
que están basadas en caracteres que son únicos de ese taxón. Entonces, si tenemos suficientes caracteres que son únicos para todos los integrantes, para todos los taxones que integran un taxón superior, entonces pues podemos decir que es un taxón monotético. Esto a veces, pues, es, digamos, como un resultado, un resultado ya, digamos, eh, acabado o ya bien descrito, bien definido, y entonces, bueno, pues ya está, digamos, se dice que ya está como resuelto el taxón o los taxones, y porque están claramente definidos por caracteres, por un conjunto de caracteres únicos, o a veces un carácter, o a veces un conjunto de caracteres son necesarios para describir como un grupo, un taxón monotético, y con él discriminarlo de otro, ¿no? Cuando no es así, pues se les llama taxones politéticos a los que con base en un conjunto de caracteres, no todos ayudan a resolver y a distinguir un grupo de otro, y entonces básicamente lo que utilizamos es, digamos, que por mayoría de caracteres, un grupo podemos discriminarlo o diferenciarlo de otro, pero no existe en realidad algún carácter o un conjunto de caracteres único para ese taxón de estudio que lo pueda diferenciar de otro taxón, ¿no? Y entonces, pues, se les conoce así como taxones politéticos. Es muy común para muchos grupos para muchos grupos que tengamos, para muchos taxones superiores, que estén integrados o que estén integrados por taxones o por taxones bien definidos todos y cada uno dentro de un taxón superior, pero hay muchos otros que no. Generalmente los taxones monotéticos son aquellos que generalmente son mucho más sencillos, que están integrados, por ejemplo, por muy pocas especies o por muy pocos géneros o por unas cuantas familias, mientras que los taxones politéticos generalmente son aquellos más problemáticos que están integrados por muchas especies, por muchos géneros, o incluso varias familias, ¿no? Entonces, generalmente los grupos más diversos generalmente tienden a ser taxones politéticos, justamente porque muchos de los grupos no están completamente resueltos o terminados en su taxonomía porque falta información, porque falta describir varias especies, porque no se han descubierto algunas especies. Y entonces, bueno, pues generalmente son los grupos que esos son los que generalmente son grupos politéticos, y que uno espera que posteriormente, con el conocimiento, la descripción de nuevas especies, el trabajo taxonómico per se de describir nuevas especies, pues ayude, y posteriormente el trabajo filogenético ayude a resolver las relaciones de ancestría y los procesos evolutivos, para que entonces un grupo politético X, de pronto ya con toda con todo su filogenia resuelta, se puedan encontrar los caracteres que describen los caracteres únicos para cada uno de los conjuntos o taxones, y entonces se vuelvan ya un grupo o taxones monotéticos, ¿no?
Muchos han quedado sin resolverse porque, por ejemplo, algunos son grupos que fueron en otro tiempo sumamente complejos, sumamente diversos, y que hoy día pues algunas especies remanentes de un grupo ancestral que ya del cual ya se extinguieron muchas especies y no hay muchas evidencias en los registros fósiles, y entonces, bueno, pues ha sido un grupo politético que ha sido difícil de resolver, y seguramente así se quedará hasta que no se encuentren más información en los estudios paleontológicos que puedan ayudar y dar un poquito de más información para intentar resolver o resolver al menos parcialmente las relaciones y encontrar caracteres que los hagan distinguibles a cada uno de los grupos, y entonces pues permanecerá ahí como grupo politético hasta que eso no quede resuelto, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también es algo que hay que contemplar para algunos grupos. Muchas veces, sin saberlo, a veces nos enfocamos o empezamos a trabajar con un grupo como trabajo de tesis, trabajamos con un grupo que pues era complejo, que era un taxón que pertenece a un grupo, a un taxón politético, y que, bueno, pues incluso tiene problemas taxonómicos todavía con especies hermanas, y en el camino nos vamos dando cuenta de eso, y a veces son cosas que tenemos que tener en cuenta en nuestros estudios, ¿no? O con los resultados que obtenemos en nuestros estudios, cualquiera que sea el enfoque que tenemos en ello, ¿no? Y por eso, pues, también es importante considerar este tipo de propiedades que pueden tener los taxones, ¿no? Bien, ahora, los caracteres que nos ayudan a diferenciar entre taxones y por tanto a decidir si es un taxón bien definido, bien resuelto y por tanto monotético o no, y por tanto politético, pues los caracteres, y también no solamente en el ámbito taxonómico, sino en el ámbito de los estudios filogenéticos. Los caracteres son, el concepto de carácter y sus propiedades, pues son muy, muy importantes de tomar en cuenta, ¿no? Entonces, esos atributos que definimos como caracteres y que podemos, digamos, observar y describir, pues varían entre organismos e incluso varían entre taxones a cualquier nivel jerárquico. Y nosotros pues los utilizamos como los elementos con los cuales distinguimos entre taxones. Y la manera de distinguirlos es utilizando para esos caracteres los distintos estados de carácter, es decir, los distintos atributos que tiene cada carácter que elegimos para poder distinguir entre especies, ¿no? Entonces, para cada carácter, lo que esperamos es que un carácter tenga al menos dos estados de carácter, ¿no? O pueden ser varios, ¿no? Entonces, en sistemática, en general, en taxonomía y en filogenética, pues lo que hacemos es distinguir, una vez que reconocemos o distinguimos un carácter y lo vamos a utilizar para un estudio, tenemos que definir con claridad cuáles son los estados de carácter, los posibles estados de carácter, es decir, los posibles valores que puede adquirir esa variable que definimos como carácter taxonómico, ¿no? Lo más común es simplemente un estado de carácter dicotómico, es decir, el estado de carácter de que el carácter está presente o no está presente, ¿no? Es, digamos,
los dos, la fase más sencilla las fases más sencillas de un estado de carácter, pero podemos tener desde caracteres dicotómicos a caracteres, digamos, categóricos en los que podemos tener más de dos posibilidades. Por ejemplo, podría ser el color, que podría ser como estados de carácter en el color de ojos, que podrían ser tres o cuatro posibilidades de colores de ojos. Y entonces pues eso se vuelve, podemos tener ahí tres, cuatro estados de carácter, o podemos tener mucho más estados de carácter, e incluso podríamos tener un valor, ya no un valor categórico, sino incluso valores continuos, ¿no? Si nuestro carácter por alguna razón es la longitud del cuerpo o la longitud de alguna, de alguna pieza anatómica de los organismos, pues la longitud, pues que es una variable continua, podría tener múltiples estados de carácter, ¿no? Generalmente esos estados de carácter tratamos de, bueno, en taxonomía y en sistemática, tratamos de hacerlos caracteres como mucho más fáciles de manejar, y pues la tendencia casi siempre es a la manera más sencilla, es decir, a una a un sistema, a un estado de carácter de dos condiciones, ¿no? O básicamente un carácter dicotómico, de presente o ausente, ¿no? Bueno, ahí les ponía como un ejemplo para escarabajos, en donde tenemos que puede haber las características de que en los elitros, estas corazas duras que tienen los escarabajos, debajo de las cuales están las alas, que son como estas estructuras de protección. Pues se nos pone este ejemplo en el que los elitros en los escarabajos pues tienen distintas como formas, no sé si a manera de exactamente de ornamentos, o como algunas estructuras que tengan de alguna manera alguna función, física o reproductiva o mecánica. Pero bueno, por ejemplo, las estrías, o el número de líneas o de pequeños como canales que tienen, tubérculos, como les llaman ahí, dentro de los elitros, pues hay bichos que son lisos, como las catarinas, que son completamente lisos, que no tienen ninguna de estas líneas. O hay escarabajos que tienen los elitros con varias líneas. Ahí en el ejemplo pone hasta seis líneas, y entonces podríamos tener organismos que tienen desde como estado de carácter desde 0 hasta 6, es decir, 0 incluyendo también considerada como una de las categorías, porque puede ser que hay organismos que no presentan tubérculos en los elitros, entonces sería esa categoría 0, hasta la categoría máxima, que pues en el ejemplo serían como hasta 6 tubérculos en los elitros presentes, ¿no? Entonces no quiere decir que hay que tener mucho cuidado, que no es que tengan 6 estados de carácter posibles, sino más bien serían 7 estados de carácter, considerando la no presencia de los tubérculos, ¿no? Entonces, no sé si queda claro la diferencia entre carácter y estado de carácter, cambio. Sí, quedó claro también. Ok, bueno, Sí, profesor.
Entonces, los caracteres que son la herramienta de trabajo de los taxónomos para poder describir y hacer los estudios de anatomía y hacer las comparaciones anatómicas entre grupos de especies y con ello poder, pues, hacer las clasificaciones, pues son la herramienta básica y también son la herramienta de trabajo de los estudios de filogenéticos. Entonces, bueno, pues los caracteres son sumamente importantes. Eh, como herramienta de trabajo y bueno, hay toda una, digamos, ha habido toda una categorización de los caracteres y sobre todo porque estos son, digamos, como los que nos van a ayudar, como son los que nos van a ayudar a distinguir entre taxones, ¿no? Pues hay que saberlos reconocer muy bien e incluso hay que saber escoger muy bien qué caracteres son los que nos van a ser informativos y de ello depende digamos, la naturaleza de estos caracteres. Entonces hay como varios tipos o clasificaciones de caracteres, ¿no? Los más comunes, pues, son los caracteres morfológicos. Entonces son los que, pues, prácticamente con los que prácticamente todos estamos muy familiarizados, ¿no? Son esos atributos morfológicos externos o generalmente externos que son los que se emplean, se han empleado desde en la sistemática, pues prácticamente desde Linneo, desde antes de Linneo, en las primeras clasificaciones, ¿no? Entonces, básicamente son esos rasgos anatómicos o de la anatomía externa o incluso anatomía interna que eran, digamos, fáciles de reconocer, de describir, de ilustrar, y que nos ayudaban a distinguir entre organismos con algunas características, ¿no? Pues, por ejemplo, como la simetría de los organismos, como la simetría radial en los animales o simetría bilateral en otros grupos animales, o por ejemplo la simetría que hay en las estructuras florales, ¿no? Que nos ayudan a saber si tiene una simetría radial con 3 ejes, con más de 3 ejes o con 2 ejes, o que no tienen asimetría, pues pueden ser rasgos que nos ayudan a distinguir entre grupos, por ejemplo, entre géneros al interior de algunas familias. Son algunas características, no solamente características anatómicas como pues si está presente, si tiene antenas o no tiene antenas, o si tiene 3 pares de patas, o tiene 10, o tiene 4, sino también la simetría, rasgos derivados de caracteres más generales que nos hablan de que nos indican o que pueden convertirse en caracteres compuestos, digamos, a partir de caracteres más simples, ¿no? Un ejemplo puede ser la simetría. La morfología, la morfología interna o externa, como por ejemplo pueden ser la forma y la complejidad del tracto digestivo, las estructuras reproductivas o genitales de muchos organismos, y si están especializados o no están muy especializados, pues son también, han sido como pues características o caracteres que se han utilizado. También la descripción de la morfología de distintos estados de desarrollo, y por eso es que la embriología ha sido muy una disciplina de la biología muy
muy útil, muy recurrente por los taxónomos para echar mano de ella, para encontrar caracteres que nos puedan ayudar a distinguir o hacer distintivos algunos grupos, sobre todo, por ejemplo, en algunos grupos como los insectos, pues la descripción de los estados larvarios, de los tipos o procesos metamórficos, pues a veces son caracteres que son muy útiles en la en la taxonomía. Se ha llegado también pues a la descripción y a utilizar como caracteres la morfología de las células. Entonces pues también los estudios de los tipos y formas celulares, la citología pues también ha sido en muchas ocasiones herramientas de la cual se obtienen caracteres útiles en taxonomía y en estudios filogenéticos. E incluso, pues también la forma, la cantidad y la estructura de los cromosomas, pues ha sido una herramienta que nos ha ayudado, ¿no? Por ejemplo, en plantas es muy útil saber, y a veces es una herramienta útil en la taxonomía para discernir sobre todo a niveles taxonómicos inferiores, especies o subespecies, si la cantidad de cromosomas o la poliploidía de los cromosomas como rasgos distintivos entre especies o entre subespecies se han utilizado, han sido muy útiles. La combinación de caracteres, es decir, no solamente el uso de un carácter específico y sobre todo caracteres que a veces son muy complejos, es decir, caracteres que son no dicotómicos como de presencia o ausencia, sino caracteres más bien de valores cuantitativos, se han utilizado como herramienta para elaborar otros caracteres compuestos que se utilizan en unas técnicas que se llama morfometría, es decir, por ejemplo, las distintas medidas que se toman de algunas estructuras anatómicas y las relaciones entre ese conjunto de medidas que podrían ser caracteres simples o normalmente utilizados, pero que se pueden combinar para crear un índice, digamos, un índice de asimetría o un índice de simetría o un índice de elongamiento o un índice de expansión, es decir, un carácter compuesto que son los que se utilizan en morfometría, han sido a veces sumamente útiles estos caracteres compuestos y los resultados que se hacen de análisis morfométricos han ayudado a resolver algunos problemas taxonómicos, como por ejemplo la ilustración que les pongo ahí sobre la relación entre volumen y tamaño de la caja craneana y el ángulo y la posición y el ángulo de la mandíbula superior en la unión con la caja craneana, pues ha sido un carácter compuesto que se mide con técnicas morfométricas, es decir, la variación conjunta de caracteres simples
para obtener un carácter compuesto en morfometría, pues se vuelve una herramienta muy útil para utilizarla como criterio para obtener diferencias únicas entre distintos grupos, ¿no? Y, por ejemplo, esa ha sido una de las medidas que dentro del grupo Homo, con cráneos de fósiles de otros homínidos ya extintos, pues se ha podido discernir o se ha podido intentar resolver algunas relaciones filogenéticas con las especies, con nuestras especies hermanas extintas del género, dentro del género Homo, ¿no? Entonces, bueno, a veces incluso la misma morfometría, pues ha sido toda una disciplina y toda una herramienta analítica para distintos grupos, ¿no? Para plantas, animales. La morfometría pues ha sido una herramienta, digamos, una herramienta de crear caracteres complejos a partir de conjuntos de caracteres simples, generalmente numéricos, que nos pueden ayudar a resolver esto, ¿no? Y bueno, pues en el caso de taxones o taxones fósiles, como les comentaba, en el caso de los humanos, pues siempre ha sido una herramienta muy útil, y a veces ha sido la única herramienta de la cual podemos disponer para poder hacer estudios filogenéticos y resolver problemas taxonómicos, ¿no? Eh, Claramente de esto depende de pues cuánta información tenemos para estos grupos, sobre todo para grupos extintos, y entonces, bueno, pues si el registro fósil es el registro fósil es bastante extenso, hay muchos ejemplares, en muchísimas colecciones, bueno, pues tendremos bastantes fuentes una fuente de datos bastante extensa para poder hacer estudios de este estilo, y encontrar caracteres que nos puedan resultar útiles, a pesar de que no tengamos al organismo completo y solo tengamos como una estructura, ¿no? Una estructura, y si esa estructura realmente es una estructura que tiene caracteres que pueden ser informativos. En este caso, en el caso específico de los humanos, por suerte, el proceso evolutivo, o digamos, los caracteres que que son mayormente informativos en el proceso evolutivo humano, pues ha sido básicamente la cabeza y sobre todo la estructura del cráneo y la estructura mandibular. Entonces, y gracias a que pues es una estructura ósea y que ésta se puede preservar en los fósiles, pues ha sido una herramienta sumamente útil, es decir, han sido caracteres muy, muy informativos sobre el proceso evolutivo humano. El problema ha sido que, bueno, pues la naturaleza de las poblaciones humanas, pues en sus inicios no fueron poblaciones muy numerosas, fueron poblaciones muy dispersas, y por tanto, bueno, pues el registro fósil, aunque es muy informativo, y bueno, hay varios registros, no son tan comunes y no son tan fáciles de encontrar. No son tan comunes porque las poblaciones de las especies hermanas ya extintas del género Homo, pues no eran muy numerosas, y además estaban muy dispersas en una superficie muy grande, básicamente sobre el territorio del continente africano, que es sumamente extenso. Entonces, poblaciones muy pequeñitas, dispersas por un territorio muy amplio, pues
digamos, ha hecho muy lento el proceso de encontrar estos registros y estas evidencias fósiles, y bueno, pues se ha tomado su tiempo el develar estos rasgos o estos caracteres que pues han ayudado a resolver una buena parte del proceso evolutivo, ¿no? de nuestra especie y del género al que pertenecemos, ¿no? Déjenme ver. eh, bueno, hay caracteres que son caracteres fisiológicos y químicos que han sido incluso muy importantes, muy útiles en otros ámbitos. Y, por ejemplo, la, las rutas bioquímicas, los caracteres químicos y fisiológicos del metabolismo para grupos superiores muy grandes, pues han sido la herramienta de trabajo, es decir, han sido los caracteres que han sido mucho más informativos para poder resolver las relaciones filogenéticas y la taxonomía de grupos como por ejemplo las bacterias, el grupo de Arquea, que son grupos ancestrales, son los ancestros más antiguos que hoy día se pueden reconocer en la historia de la vida del planeta. Y entonces, pues, la parte bioquímica, pues, el estudio de la variación bioquímica, de las distintas formas y, digamos, estructuras tridimensionales de algunas proteínas o enzimas, pues han sido las que han ayudado a dilucidar cuál es la relación de los distintos clados a estos niveles, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí les muestro como uno de los trabajos con los cuales se han utilizado muchas enzimas, enzimas de muchos tipos de metabolismos para responder las estructuras la estructura o la relación filogenética a nivel de filas incluso, ¿no? Y bueno, entonces, como ven, los caracteres, pues, es muy importante identificarlos y identificar cuáles son los más útiles y de qué tipo son para resolver problemas a niveles muy puntuales, como en el caso de especies de un género, como el género Homo, o de grupos muy grandes o de grupos muy grandes con caracteres bioquímicos para resolver problemas entre y dentro de filas, ¿no? O reinos. Y bueno, recientemente, pues como ya les había platicado, los caracteres moleculares, ¿no? Hoy día, pues gracias a la tecnología, pues ahora podemos analizar cadenas de DNA muy largas y con los cuales poder tener bancos de información de los cuales, de muchos organismos, de prácticamente todos los organismos hasta hoy conocidos, y con ellos pues hacer estos análisis moleculares. En este caso, los caracteres, pues que son las bases nitrogenadas del código genético, que son prácticamente cuatro bases del código genético, pues entonces el carácter
el carácter que se utiliza, que es la posición y la posición y la base nitrogenada que ocupa esa posición en la cadena de DNA, pues tiene cuatro estados de carácter, ¿no? Que son los cuatro posibilidades de bases nitrogenadas que ocupa cada una de las posiciones a lo largo del código genético. Y hoy día, pues es una de las que se utiliza para la mayoría de análisis filogenético, para los cuales tenemos esa información. Hay muchos organismos o hay muchos clados o taxones que no tienen, o que muchos taxones de los cuales no se tiene información genética, o se tiene la secuenciación genética de uno o dos organismos, y a veces eso no es suficiente y no es sumamente informativo, y por tanto, bueno, pues todavía son muy útiles todos los otros tipos de caracteres, los caracteres bioquímicos, los caracteres citológicos o anatómicos, todos siguen siendo muy utilizados. Es decir, no porque hoy día los caracteres moleculares son fáciles de adquirir y fáciles de manejar, y digamos pueden resolver cosas de mayor complejidad, no quiere decir que los demás tipos de carácter que ya revisamos sean obsoletos. De hecho, son muy útiles porque en un estudio filogenético en los estudios filogenéticos, digamos, muy completos, una de las cosas que se intenta hacer es que si nosotros a partir de simplemente los caracteres moleculares encontramos una relación filogenética para un grupo dado, lo contrastamos con el resultado que nos puede arrojar caracteres taxonómicos o caracteres moleculares o incluso caracteres conductuales. Y lo que esperaríamos es que hubiese una congruencia. Más adelante veremos como con un poquito más de detalle el concepto. Tendríamos que encontrar una congruencia en la filogenia encontrada con los caracteres moleculares y los caracteres taxonómicos y los caracteres anatómicos o los caracteres conductuales, es decir, por los distintos vías o los distintos tipos de carácter que hemos utilizado, tendríamos o se esperaría que encontráramos como posible hipótesis es que todos hubiese una congruencia en la misma historia filogenética. En muchas ocasiones no se llega a eso, es decir, con un análisis molecular, con un análisis filogenético a partir de datos de caracteres moleculares, se llega a una historia filogenética para un grupo, pero con los datos anatómicos se tiene otra historia que a veces o incluso en ocasiones llegan a ser contradictorias. Y entonces, resulta que unas pueden ser como, al menos los distintos tipos de caracteres nos pueden ayudar a hacer como una especie de control en una prueba de consistencia o una prueba de congruencia de las historias filogenéticas que encontramos en los grupos. Así que no porque hoy día tengamos los caracteres moleculares como la herramienta, una herramienta muy prometedora, no quiere decir que los otros
los caracteres anteriores o los clásicos sean obsoletos, siguen siendo muy útiles. Pero también en la taxonomía, es decir, nosotros en un estudio taxonómico, en un estudio filogenético, podemos resolver un problema filogenético y a partir de resolver un problema filogenético para un grupo con caracteres moleculares, después eso lo tenemos que traducir a las herramientas de la taxonomía, es decir, a una clave taxonómica, a una clave taxonómica, bueno, a una clasificación y después de una clasificación a una clave taxonómica, como por ejemplo para un propósito práctico de identificación de especies, pero no sería nada práctico que a partir de datos moleculares nosotros pudiésemos identificar especies, es decir, nosotros nos encontramos en campo una especie y no podemos, o al menos nuestros ojos no son capaces de ver el DNA y ver la secuencia la secuencia genética en el DNA del ejemplar e inmediatamente con una guía identificar si la secuencia es la que corresponde a un taxón o a otro, es decir, tenemos que muchas veces una solución filogenética a partir de caracteres moleculares lo tenemos que traducir a a caracteres morfológicos, anatómicos, que estos a su vez se traduzcan en una posible guía de identificación que entonces sí nos puede resultar práctica, ¿no? Y esto solamente se cumple si encontramos que nuestro estudio filogenético a partir de caracteres moleculares es congruente con la filogenia encontrada con caracteres morfológicos o anatómicos y entonces estos a su vez nos pueden ayudar a resolver y a obtener una clasificación y por tanto una guía de identificación, por ejemplo, ¿no? Entonces, si ven, pues los caracteres moleculares pues no son la panacea y no son digamos, no son todo lo que nos podría resolver la vida como biólogos enfocados a la sistemática, ¿no? Entonces, aún son requeridos y aún son necesarios todos los otros tipos de carácter. Y bueno, quise aprovechar para mencionar que, bueno, antes de los caracteres moleculares, la historia de los caracteres bioquímicos, bueno, fue pues estudiar los tipos de proteínas, las características, las distintas variedades de proteínas y de enzimas que se utilizan en los distintos metabolismos dentro de los diferentes grupos taxonómicos y clados de estudio, pues fueron con los primeros que se empezaron a hacer estudios moleculares, ¿no? Pero es decir, la historia de los estudios moleculares actuales se originaron a partir del estudio primero de proteínas, de aminoácidos, luego de proteínas, y posteriormente ya del DNA y actualmente del RNA, ¿no? Entonces, como para poder darles como una idea de ello, pues les puse aquí un videíto, bueno, no digo que lo vean ahora, sino que lo vean ahí en algún momento que tengan libre, les voy a poner en la plataforma el enlace, pero lo voy a dejar aquí en las diapositivas de la presentación para que lo vayan, para que lo visiten y pues es básicamente una charla una de las tantas charlas que con frecuencia se dan en las charlas de divulgación científica y difusión científica que hay
el grupo de científicos de la sociedad, de la sociedad científica mexicana, en la que se invitan a distintos expertos en distintos temas, y en este caso se invita a un científico mexicano que justamente se ha dedicado a estudiar la evolución y la diversidad de los procesos metabólicos. En particular, es una persona que se dedica a estudiar la evolución y las relaciones, y las relaciones, digamos, filogenéticas de muchas proteínas. Es decir, estudia la evolución de las proteínas. Entonces, bueno, pues está súper interesante. Bueno, yo espero que a ustedes también les sea muy interesante y bueno, muy informativa sobre justamente cómo se han utilizado algunos caracteres moleculares distintos al DNA como herramientas de trabajo de la filogenia. Pues no sé si hay alguna pregunta o comentario hasta acá. Cambio. Bueno, a mí me gustaría que me repitiera, creo que lo de los taxones monotéticos y los Ajá, politéticos, ajá. dijo que en los monotéticos, o sea, habían pocas especies y en los politéticos habían varias. Ok, en los taxones monotéticos suelen ser taxones integrados por pocas especies o por pocos taxones. A lo mejor estamos hablando de un taxón monotético a nivel de familia. Eso quiere decir que hay más o menos una correlación, no es que sea una regla exacta, pero generalmente taxones monotéticos tienden a ser menos diversos que los taxones politéticos, simplemente por la complejidad la complejidad del taxón hace que sea difícil encontrar caracteres que sean distintivos y que hagan único a ese taxón en referencia a otros taxones. Por eso es que generalmente los monotéticos son taxones ya perfectamente resueltos en su filogenia, porque justamente no son muy complejos, no son muy diversos y es fácil de resolverlos, mientras que taxones politéticos, en los cuales todavía no se encuentran caracteres que puedan ser caracteres relevantes, que puedan ser distintivos y que podamos decir que son caracteres únicos para ese taxón, justamente porque son muy complejos, son muy diversos y no están resueltos completamente. Es decir, más que una regla de que los politéticos sean muy diversos y que los monotéticos sean muy diversos, más bien lo que quería resaltar es que generalmente hay una correlación en ello. No sé si se entiende la idea. Sí, profe, ya quedó más claro. Muchas gracias. Ok. Bueno, pues quería dejar la clase hasta aquí, porque en 10 minutos inicio con otra clase, y entonces para poder prepararme y estar, digamos, darme tiempo como a ubicarme y posicionarme en la otra clase, pues quería terminar las 10 minutos antes pues para darme el tiempo de cambiar de chip. Entonces, digamos, lo dejaría hasta aquí con lo de tipos de carácter, y entonces vamos a ver algunas otras propiedades de los caracteres, y luego ya vamos a ver algunos otros conceptos básicos, pero que ya están propiamente relacionados con la parte ya de los análisis filogenéticos. Es decir, vamos a revisar algunos conceptos y algunas palabras sumamente extrañas de la sistemática, y de la sistemática enfocada a los estudios filogenéticos, ¿no? Entonces continuaríamos ya el lunes con la clase.
Pues no sé si hay algún comentario, cambio. Sale, profe, está bien. Muchísimas gracias por la clase. Bueno, no, pues gracias a ustedes por también por hacer un poco de tiempo en esto de las carreras de llegar aquí a la escuela para estar conectados. Bueno, pues entonces nos estamos comunicando el próximo lunes. Sale, profe, nos vemos el lunes, que esté bien. Bueno, Hasta luego, profesor. hasta luego, cuídense mucho. Hasta luego, profe, nos vemos el lunes. Adiós, profe, gracias. Hasta Adiós. luego.